Ahí estamos, buen día a todos, a todas, quienes están acompañándonos aquí y quienes están desde su casa, quienes están también alabando y celebrando al Señor desde el lugar donde están. Eso es lo bueno y lo ventajoso que tenemos de esta manera en que compartimos al Señor, que compartimos la fe. Bueno, quiero compartirte en esta mañana una palabra en el libro de Éxodo, Éxodo 4. Voy a ir compartiendo algunos versículos, me voy a quedar en Éxodo 4, del 1 al 12. Y el contexto de este mensaje, si bien está en el Antiguo Testamento, lo voy a ir vinculando de alguna manera también con palabras que el Señor después fue dejando para nosotros y algunas palabras también que Pablo hace referencia. El título que le puse a esta palabra es lo que tengo en mis manos. Lo que tengo en mis manos. Y Éxodo 4, del versículo 1 al 12 es la extensión, pero podemos quedarnos en el versículo 2. Si querés podés poner ese porque es donde voy a marcar, digamos, algunos aspectos acá. Este contexto de la palabra te vas a acordar porque seguramente las historias y esta historia en particular la recordás. Y la pregunta que Dios le hace es a Moisés en este contexto del Antiguo Testamento, donde Moisés tenía que hablar con el pueblo de Israel para decirle lo que Dios le había ordenado que hicieran, y Moisés estaba temeroso, estaba inseguro, y dice el versículo 1, Moisés le dijo a Dios: los jefes de Israel no me van a creer que te he visto, porque es posterior al encuentro que Moisés tiene con Dios, y lo que a él le sucede, esa experiencia que a él le sucede es muy impactante, muy fuerte, y él tiene que transmitírselo al pueblo. Entonces le dice: no me van a creer que te he visto, así que tampoco van a obedecerme, porque encima él, fíjense, la estima, pensaba yo, de Moisés, ¿no? ¿Qué le estaba pasando a este hombre? Que no solo no creía en que le iban a creer, o no se sentía el seguro de que el pueblo le iba a creer, sino que tampoco iban a creer la experiencia que él había tenido con Dios de haberlo visto. Y entonces fíjense el versículo 2, que es el que acá estamos compartiendo en la pantalla, dice que inmediatamente, sin Dios decirle, bueno, viste, yo me imaginaba al Señor a Dios escuchándolo a Moisés, y cuando a veces nos escucha a nosotros, ¿no? Que estamos en una situación de inseguridad, de temor, de inestabilidad emocional, o en lo que nos esté pasando, y Dios, en lugar de decirte, bueno, mira, como a lo mejor un amigo te puede decir, te acompaño, esto que te está pasando, te apapacha, y Dios lo interpela a Moisés con la pregunta, porque le tiran al toque una pregunta, que yo pienso lo debe haber descolocado, que fue lo que sucedió posteriormente, ¿no? Y le dice... Entonces Dios le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés contestó: una vara. Y ahí vienen tres momentos que yo te los voy a ir relatando para no distraernos por ahí en la lectura, pero te lo voy a ir leyendo y contando. Y entonces Dios le ordena a Moisés tirar al suelo. Lo bueno es que Moisés hacía lo que Dios, eso creo que es muy bueno, porque él como
como hijo de Dios, se había encontrado con Dios, y ese encuentro es irrevocable, es irrefutable. Entonces, lo que Dios le decía, a pesar de su condición y de inseguridad, él lo hacía. Y dice que tiró la vara, Moisés tira la vara al suelo, y la vara se convierte en una serpiente. Moisés trató de apartarse de ella, o sea, fíjense que la inseguridad en él, los miedos, los temores de lo que le sucedía, volvían a aparecerle. Y dice que Dios le dijo, ahora extendí la mano y agarrá la serpiente de la cola. Y él lo hacía, o sea, fíjate qué contradicción por ahí en los miedos, pero esto es algo que nos pasa a nosotros. Y el secreto está ahí en la obediencia a Dios, o en la obediencia a la palabra, lo que está diciendo la palabra, porque cuando él daba el paso, algo nuevo sucedía. Y dice que Moisés la agarraba de la cola, la agarra a la serpiente de la cola, y la serpiente volvió a convertirse en vara, ¿no? Haz lo mismo delante de los jefes de Israel, le dice Dios. Cuando ellos vean que la vara se convierte en serpiente, creerán que me has visto, que soy el Dios de tus antepasados, pero de sus antepasados. Pero si no te creen, así es que Dios ahí ya estaba como anticipándose, ¿no? Puede haber alguno que diga, no, esto es una brujería, o salgan con cualquiera, ¿no? Y entonces dice, Dios le da la segunda opción. Si no te creen, dales otra prueba. Metí la mano entre tu ropa, ¿se acuerdan de esa parte, no? Y tócate el pecho. Luego vuelve a sacarla. Y Moisés lo hizo así. Cuando sacó la mano, vio que la mano estaba llena de llagas, pues tenía lepra. Y Dios le dijo, vuelve a meter la mano entre tu ropa. Moisés obedeció y cuando la sacó, vio que la mano estaba sana. Dios le dijo, si después de ver estas dos señales, decí conmigo, dos señales, guárdate esa expresión. Después de estas dos señales, no te creen ni te obedecen, ve al río Nilo, saca agua de allí y derrámala en el suelo. Enseguida el agua se convertirá en sangre. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Y Dios le contestó, escúchame, Moisés. Decí conmigo, escúchame. Escúchame, escúchame, Moisés. Yo soy quien hace que hables o que no hables. Yo soy quien hace que puedas oír o que no oigas nada. Yo soy quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Anda, ponte en marcha a Egipto, que yo les ayudaré a que hables bien. Yo te ayudaré a que hables bien y te enseñaré lo que debes decir. Qué pasaje que me encanta. Y lo he disfrutado y hasta este último tiempo que preparaba estas palabras que quiero compartirte, me hacían identificarme tanto con Moisés en muchas situaciones. Le obedecemos a Dios, le creemos, sin embargo, cuando tenemos que accionar con alguna circunstancia de nuestra vida, dudamos, nos sentimos inseguros. Y lo primero que quiero decirte, vos ubicá en tu vida lo que sea que te pase, que tengas que enfrentar, que tengas que atravesar, que tengas que transitar, y pueden ser de las cosas más simples hasta lo más difícil, lo más complejo, como quizás una situación de salud grave, muy grave, ¿no? O una enfermedad o algo, una deuda grande, lo que fuera que te toque transitar. Pensá en este contexto de este Moisés que nos hace a veces identificarnos y que aún a él en sus pensamientos le venía el engaño, la inseguridad
de que su condición, fuera cual fuere, lo tenía desde niño, o sea, ya él venía como arrastrando la cosa. Imagínense, era un hombre grande, líder del pueblo, se había encontrado con Dios, una manifestación tremenda, le creyó a Dios en esos dos señales que él vio en vivo y en directo, la de la serpiente y la de la mano con lepra. La otra del río, le faltaba irse hasta el Nilo, volver, traer el agua y tirarla ahí para darse cuenta que eso iba a suceder, pero él ya le había creído a Dios. Él no creía en él. Eso es lo que Dios me trajo a la reflexión. Que nosotros muchas veces, los hijos de Dios, creemos en Dios, creemos en lo que hizo, creemos en su muerte, en su resurrección, creemos en el poder que Él tiene, creemos en el poder que nos ha dejado, en los dones que nos ha dado, y nosotros no creemos en nosotros mismos. No creemos en lo que tenemos. Y Dios te dice en esta mañana, ¿qué tenés en tus manos o en tu mano? ¿Qué tenés? Y yo te invito a que vos vayas pensando, ¿qué tengo? ¿Qué tengo yo en la mano? Figuradamente, no simbólicamente, pero llévalo a cualquier cosa, a cualquier circunstancia de tu vida, que vos no puedas vencer y que Dios en esta mañana te está diciendo, Marce, ¿qué tenés en tus manos? El Señor te dice, Laura, ¿qué tenés en tu mano? El Señor te dice, Andy, ¿qué tenés en tus manos? Y vos aplicalo, Dani, Moni, todos los que estamos acá, ¿qué tenés en tus manos? Esa fue la primera pregunta, ¿no? Dios nos hace preguntas. Yo dije, wow, qué loco, cuando vos le vas a enfrentar al Señor el problema para que Él te diga, a ver, tenés que hacer taca, taca. No, Dios te confronta y te dice, ¿qué tenés vos? Si yo ya te lo di. Esa es el primer principio o la primera nota que puse, ¿no? De varias maneras, Dios nos hace preguntas. Y nos las puede hacer así tan literal como esta que se la hace a Moisés, ¿qué tenés en tus manos? Y que vos escuches que Dios te está haciendo una pregunta. O también te lo puede decir a través de alguien, te lo puede decir a través de una oración, de la Biblia, te lo puede decir con una persona que ni siquiera cree en el Señor y que vos has sido fiel en compartirle y de algún modo en ese momento de tu crisis viene esa persona y te da la palabra justa que estabas necesitando. Porque Dios cree en vos, cree en mí, Dios cree en nosotros. Los que tenemos que creer en nosotros somos nosotros, en nosotros mismos. El segundo punto que anoté, que está vinculado con este primero, es que Moisés le contesta al Señor, una vara. O sea, él sabe lo que tiene, no cree en lo que tiene. Pero le contesta cuando Dios le dice, ¿qué tenés en tu mano? Y una vara tengo. Dios ya nos equipó cuando Él nos salvó, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él nos equipó, Él ya nos hizo nuevas personas, dice la Biblia, que cuando lo conocemos a Él y lo aceptamos, Él nos hace nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Entonces, lo que nosotros tenemos que tomar de esta palabra es que ya estamos equipados. Que lo que necesitamos para vencer en alguna situación o para derribar o para pasar a otro nivel, como fue esta palabra, el Señor me la dio cuando nos íbamos a venir, haciéndome una pregunta, por eso lo traje en esta mañana pensando en que Dios nos pregunta. Y la pregunta que Dios me hacía era, ¿qué tenés que mudar de tu vida para pasar a un nuevo nivel? O sea, yo no me iba a ir a algo peor o estaba en una situación crítica, sino que Dios me habló en ese momento pensando en mejorar, en lograr cosas nuevas que yo anhelaba y que anhelo y que estoy en búsqueda de eso. Entonces en tu vida te puede pasar eso, no necesariamente sea lo que sea que transites, no necesariamente tiene que ser algo grave o malo, sino que simplemente lo que estés atravesando, transitando,
Dios tiene la respuesta. El tercer punto, son 5 puntos que quiero compartirte, es que Dios nos entrena en toda circunstancia. Dios acá a Moisés lo estaba entrenando, lo estaba sanando, porque esto me hacía pensar, ¿no? Cosas que uno arrastra de generaciones, quizás, de sistemas familiares, quizás situaciones propias, ¿no? De sus propios enemigos. A veces nuestra mente es nuestro propio enemigo, nuestras emociones son nuestro propio enemigo, aún en los hijos de Dios. Y Dios, creo que acá en esta situación que vive Moisés, lo está entrenando y lo entrena con la frustración, lo entrena con el hecho de vencer frustraciones. Cuando vos transitas una situación que te frustra mucho, pero vences esa situación, el modo en el que lo vayas venciendo es el aprendizaje para las sucesivas frustraciones, porque vamos a seguir pasando situaciones de frustración, de incomodidad, ¿no? Y Dios te entrena. El tema es que nosotros nos dimos cuenta cuál es el circuito del entrenamiento. Acá tengo varios deportistas, así que saben de esta condición del entrenamiento, ¿no? Pero nos entrena en muchos sentidos Dios, no solo en lo físico, que sería lo más vinculado al deporte, y que también está vinculado a lo emocional, ¿no? Cuando te entrenas en el deporte también, pero te entrena en muchas circunstancias, te entrena con lo emocional, con lo mental, con la en la personalidad de cada uno. O sea, Dios nos enseña y nos entrena para que esa frustración que en algún momento atravesás, ese enojo, lo atravieses, lo transites, lo pases, y en el momento en que vos lo superes, aprendas a que sos una persona vulnerable, sos una persona que le pueden pasar cosas, no sos el súper creyente, el súper hijo de Dios, el superhéroe, sino que sos una persona y que está bien que eso suceda. Sin embargo, lo que está mejor de eso es que Dios te está enseñando a superar esas circunstancias y a aprender cómo vas a enfrentar la próxima, o cómo vas a transitar la próxima situación de frustración. Y eso me parece tan importante para nosotros en cualquier circunstancia de la vida. Es lo que no nos detiene, es lo que no nos va a hacer aflojar, es lo que no nos va a hacer rendir. Esta semana me impactó algo. ¿Conocen el actor Bruce Willis? Duro de Matar y todas esas. Tiene una demencia frontotemporal, un diagnóstico que no conocían y no encontraban. Y la familia, bueno, mucha gente que lo rodea, que cree en el Señor y que está orando por él, porque es una patología súper grave. Yo me animé a escribir en un posteo que había, no sé cómo me llegó, y pude poner algo, porque me impacta pensar que ese hombre tan exitoso, tan lleno de cosas, una enfermedad tan deteriorante, lo haya afectado. O sea, a cualquier persona nos puede pasar alguna situación grave, crítica. Sin embargo, mucha gente, y en este posteo que hacía su esposa, yo leía cómo la gente lo llenaba de amor, de palabras, de fe, de aliento, de ánimo. Y bueno, transitarlo no va a ser seguramente sencillo. El punto es cómo vos estás en esa condición. ¿Cuál es tu actitud para transitarlo? Eso no tiene vuelta, salvo que Dios intervenga y que creemos que algo puede suceder. Pero desde lo natural es muy deteriorante esa enfermedad. Pero ¿saben qué? En lo que leía, la esposa y la familia agradecían por haber encontrado el nombre del enemigo, el diagnóstico, porque él había empezado sin poder hablar. Eso se llama afasia, justo se vincula tanto con lo que yo hago en lo profesional, pero no sabían por qué él había dejado de hablar y por qué le costaba hablar. No encontraban el diagnóstico.
Y el diagnóstico es este que les digo y que justamente lo podían ellos poner en palabras públicamente en una red social como Instagram y tenía no sé cuántos millones y millones de comentarios y de me gusta y de aliento y de ánimo. O sea, gente que, alguien como yo, que los conozco simplemente de la televisión o de las películas, me animaba a declarar algo sobre esa familia en fe, gente que le ponía estamos orando, Bruce, por tu vida. Y todo eso también vinculado a esta nueva era de la tecnología, que nos llegan estas informaciones para alguien que ni conocemos y que quizás está necesitando esta palabra o una palabra y nosotros la podemos soltar. Ahora, yo decía, Señor, qué impactante, ¿no? Que vos en una situación así, tan crítica como esa, tengas la posibilidad de darnos también la palabra a nosotros para animar a otro que está atravesándolo. La única manera que tenemos de hacerlo es si nosotros lo creemos y lo experimentamos. Entonces, en nuestra propia vida, que podamos enfrentar y saber que estas situaciones, que hay situaciones que van a pasar, pero que Dios tiene esa palabra, esa respuesta, ese milagro, como fue también acá en la vida de Moisés, tiene que ser nuestra arma, nuestro escudo, nuestra fortaleza para seguir adelante. Y vos poné cualquier circunstancia, pongo este ejemplo porque fue algo que me impactó y pensar que nosotros podemos transitar algo así, me asustaba y a la vez decía, pero Señor, si yo me encargo, yo me ocupo de rehabilitar situaciones así. Quiere decir que si hay profesiones que se ocupan de esas patologías o de esas situaciones, quiere decir que eso va a pasar o puede seguir pasando. Y a veces nosotros en nuestra mente pensamos que la vida cristiana es color de rosa y tiene que ser color de rosa. Y aunque lo decimos, no, la vida no es color de rosa, la vida es la fe, no lo asumimos. Y ahí es donde Dios vuelve a intervenir con Moisés, porque a él le pasaba eso, de la manera milagrosa, con esas dos señales, una manera milagrosa con sentido, no es una magia, es un sentido de enseñanza que Dios le da. Y conociéndolo a Moisés, en esto que yo te decía recién, fíjate, dos señales, le da dos señales, pero en realidad le da tres señales. La tercera es la del río Nilo. Dos, él las experimenta junto con Dios. Pero le da un plan C, un plan Z. Dios saca siempre opciones para nuestra vida. El cuarto punto es este, de que Dios nos da señales. Le dio tres señales a Moisés. Una y otra vez Dios nos da la solución. Nos da la solución, en la primera le da la solución y él vuelve a decir, o vuelve a pensarlo, y Dios se le anticipa y le dice, si no te creen, te doy la segunda. O sea, ya se la veía venir que Moisés con una no le iba a alcanzar. Entonces le dice, si no te creen, porque ya capaz que hasta le estaba leyendo su pensamiento, ¿no? Te mando esta, y si no te creen, ¿no? Le manda la tercera. Y aún así Moisés después le dice, es que yo desde niño tengo este problema, o sea, tipo no le entraban balas. Y nosotros somos así a veces, ¿no? Esas dos señales, a veces, en la vida, en nuestra vida, esas dos o tres señales, Dios nos la va dando porque muchas veces con la primera no nos alcanza, pero además aparecen excusas que hacen que nosotros no podamos resolver. Y esas excusas o ese nivel de pensamiento, de inseguridad, de inestabilidad, tiene que ver con nuestra propia persona. Por eso entiendo y creo que nosotros no solo tenemos que crecer en la fe, en nuestra relación con Dios, tenemos que crecer en nuestra relación con nosotros mismos,
con conocernos a nosotros mismos. Por supuesto a los que nos rodean, ¿no? Nuestra familia, pero si vos no te podés ayudar primero y no sabés mirarte a vos mismo en cómo poder resolver las circunstancias, tampoco vas a poder ayudar a uno que tengas al lado. Dios nos enseña quién es, qué es lo que Él hace y qué tiene Él para darnos. Y con este pasaje Él lo revela así. Dios le enseña a Moisés quién es, por cómo guía este aprendizaje de Moisés. Dios le enseña qué hace Él, qué puede hacer Él con los milagros y las señales que le indica. Y también Dios le enseña a Moisés lo que Él tiene para darle y que solamente Él lo tiene que tomar para accionar. El último punto y final es que Dios lo anima a Moisés, lo motiva, lo insta, porque siempre Dios se encarga de darnos la respuesta. Frente a cada una de las situaciones y de las circunstancias que le suceden ahí en ese episodio a Moisés, Dios le da la respuesta. Con las señales le da la respuesta, pero también con cómo lo guía. Y fíjate que en el versículo, en el último que yo te leí, que Dios le dice, escúchame Moisés, escúchame bien Moisés. Yo soy quien te hace hablar o hace que no hables. O sea, Dios ahí le pone el parámetro. ¿Quién es el que te está guiando en tu vida? ¿Quién es, Mariela, el que te guía? Yo soy el que te estoy diciendo, hacé, no hacé. Y vos vas dando esos pasos. ¿Cómo si yo creo en vos, vos no vas a creer en vos mismo? Si yo soy el que te guío, el que hace que hables, el que no hables, el que veas y el que no ves, no veas, no puedas ver, el que puedas oír y el que no puedas oír. Yo soy el que hace eso. ¿Cómo vos no vas a ver lo que querés alcanzar? ¿Cómo vos no vas a oír, no vas a escuchar los consejos y las cosas correctas que tenés que escuchar? ¿Cómo no vas a hablar palabras de fe, de aliento para tu propia vida, para alcanzar lo que querés, para lo que te está faltando, para... ¿Cómo? Si yo lo creo y yo soy el que hago eso. Y esa respuesta que Dios nos da en esta mañana se concluyen con la pregunta, ¿qué tenés en tu mano? ¿Qué tenés en tu mano? Si vos lo que tenés, sabés lo que es y estás ejecutándolo y llevando adelante con esa convicción que es la que Dios ya pensó de antemano para nosotros, bienvenido. Bienvenido sea. Si no, toma esta palabra de parte del Señor para revertir esa situación. Y quizás tengas que mirar y bucear mucho más, quizás tengas que buscar con Dios, quizás tengas que buscar ayuda, quizás tengas que pedir una palabra, una palabra de consejo, de acompañamiento. Quizás tenés que renunciar a esas cosas que te están sucediendo. Quizás tenés que soltarlas, decir esto ya no me pertenece porque yo pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, como dice ese himno antiguo y tan hermoso. Y nada me puede sacar eso. Entonces soy yo el que tengo que trabajar, soy yo la que tengo que trabajar en mi interior para vencer lo que sea. Y conocer el nombre del enemigo, que con este relato que te decía de Bruce Willis me traía esa palabra. Una vuelta yo prediqué, tenés que saber el nombre de tu enemigo, porque es la manera en que vos sabés a quién te enfrentás. ¿A quién vas a hacerle frente, batalla? Si vos identificás
mi enemigo es la inseguridad, mi enemigo es la escasez, la carencia, mi enemigo es la violencia, mi enemigo es poner el nombre que venga a tu propia vida. Conocerlo ya te da los elementos para enfrentarlo. Y Dios te da todo, y ya nos dio todo, porque lo tenemos en la mano, para vencerlo, porque Él ya lo venció primero, Él ya venció todo primero. Entonces, en esta mañana, quiero que te lleves y que agarres así fuerte, con una mano, con dos manos, esta imagen de qué es lo que tenés en tus manos. Esta vara que dice, tan significativa, ¿no? La vara de Moisés, y después vino la vara de Aarón, que viene otro relato hermoso también, ¿no? Como para otra prédica, pastor, tengo ahí. Pero esta vara de Moisés habla de mí, habla de cada uno de nosotros. Y eso es parte de lo que Dios trae esta mañana para nuestra vida. Él ya nos lo dio, Él ya hizo todo, y Él ya nos entregó todo, porque Él es el Dios más grande y poderoso que conocemos, que existe, y que entendemos que vinculados a Él nada nos puede separar del amor y de las cosas que Él ya planeó para nosotros. Así es que la tarea nos queda a nosotros. ¿Qué tengo en mi vara? ¿Qué tengo? Y eso en lo que vos te aferrás y tomás para transitar tu propia circunstancia, créelo, tomalo, porque el Señor ya lo creyó, ya lo dejó en vos, ya Él sabe lo que sos vos el que tenés que descubrir, sos vos la que tiene que descubrir quién sos y qué sos en Él. Que esta semana el Señor vaya revelando a aquellos que están necesitando saber qué es lo que tienen en su mano, revelando situaciones para descubrir y anotarlas. Y ¿sabés qué? Hasta simbólicamente corta una rama, una vara que te represente cada día de tu semana, eso que tenés, esa vara. Después si la tirás y se te convierte en serpiente, ya después me contás, pero bueno, por ahora hacelo simbólico. Puede pasar, ¿por qué no? Pero por ahora hacelo simbólico. Y que eso te haga sentir lo que esta palabra dice. Que de ninguna manera, y lo que nos enseña, que de ninguna manera es inseguridad, inestabilidad, sino que por el contrario, es descubrir la vulnerabilidad que tenemos, pero porque ya vencimos junto con Él. Que ese sea el motivo, el transitar de esta semana para todos, que tengamos en el Señor esta bendición de saber qué tenemos para compartirla con otro, que seguramente lo está necesitando, y lo que superamos sirve justamente para eso. Para que cuando vos lo transitaste, lo viviste, lo superaste y te encontrás en el camino de la vida a alguien que no lo ha podido superar, vos puedas acompañar ese proceso. Nos ponemos de pie, los que estamos acá, para cerrar en esta mañana este tiempo y que te lleves qué tenés en tu mano. Que te lleves quién es Dios, tu Dios, que hace y que tiene para darte. Señor, te damos gracias por este día, por esta mañana preciosa, por esto que podemos escuchar de tu palabra, lo que nos enseña. Gracias, Señor, porque en vos podemos descubrir y saber quién somos, podemos entender lo que ya nos has dado, cómo nos has equipado. Podemos saber que teniéndote vamos a poder superar límites. Gracias, Señor, porque podemos celebrar en esta reunión, este día, que estamos juntos, que estamos
bien, que disfrutamos de adorarte, de alabarte. Y dejamos, Señor, en tus manos aquellas personas que conocemos y aún las que no conocemos o con las que no tenemos vínculo, contacto, que están transitando situaciones críticas, difíciles, situaciones que les hace perder el eje de quiénes son en Dios, para que vos puedas poner en ellas la respuesta, así como lo hemos recibido de parte tuya en este relato. Te amamos, te bendecimos, te honramos y declaramos una semana bendecida para cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén.